Tenemos a Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Jesús, muy buenas tardes, te saludamos con gusto y por supuesto hacemos conexión en este momento para enlazarnos y para pues hacer un poquito más amplio este tema en La Voz de la Ciudad. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, encantado de saludarte a ti y al auditorio. Muchísimas gracias. ¿Escasez de agua en la Ciudad de México? Pues mira, yo diría que en general no es una de las entidades federativas con mayor escasez. Ciertamente no se parece nada a lo que pasan entidades como Chihuahua, Coahuila, Sonora. El año pasado Nuevo León también padeció de sequías bastante severas. Sin embargo, entonces tendríamos que estar hablando de la gestión del agua. Tendríamos que estar hablando de infraestructura, de que alrededor del 40% del agua en la Ciudad de México se pierde en fallas técnicas y no técnicas. Tendríamos que estar hablando de la inversión en infraestructura que se tiene desde hace muchos años y bueno, del hecho de que pues, la Ciudad de México, el Valle de México en general, está, digamos, bastante elevado y por lo tanto requiere también de muchos recursos, ¿no? Y sin duda yo creo que no hay que olvidar que no hemos aprovechado de la mejor manera el agua pluvial, es decir, el agua de las lluvias. No hemos sido lo suficientemente efectivos con políticas y con tecnologías que puedan ayudarnos a aprovechar el agua. Entonces yo creo que en lugar de estar hablando de escasez, tendríamos que estar hablando de la gestión, porque finalmente la escasez siempre es simplemente un concepto que nosotros aplicamos desde lo que nosotros necesitamos. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en un sismo, ¿no? Pues una tragedia o una zona de desastre sucede o acontece en un lugar que no está preparado para ella. Pues lo mismo yo creo que funciona con el agua. Justamente hablando de gestión, tenemos que hacer, bueno, el gobierno tendría que hacer regulaciones o las empresas privadas. ¿Quién tendría que gestionar todo este tipo de cosas? Obviamente para tener este abasto de agua, para aprovechar el agua de lluvia, para que este 40% no se vaya realmente de nuestro consumo. ¿Qué se tiene que hacer? Mira, a mí me parece muy importante pues que empecemos por el principio, que empecemos por la legislación, Juan. El 2012 hubo una reforma constitucional al artículo 4 de nuestra Constitución, con la cual se reconoció el derecho al acceso, el derecho humano al acceso al agua. Y en ese momento el constituyente pues obligaba al Congreso a que en un plazo de 360 días se expidiera una ley general de aguas que supliera a la Ley de Aguas Nacionales de 1992. Ya pasaron pues más de 10 años, 11 años. Y todavía no se legisla la materia y por lo tanto todavía no se cumple ni siquiera con este mandato constitucional. Entonces yo creo que tenemos que empezar por la legislación para poder definir pues cómo vamos a atender la sobreexplotación, cómo vamos a atender la carestía, cómo vamos a atender la infraestructura, quién se hace cargo de la inversión, quién se hace cargo del mantenimiento, etcétera. Me parece que es muy importante que empecemos, insisto, por las leyes y que este sí sea un ejercicio de participación. Tú mencionabas al gobierno, mencionabas al sector privado, al sector productivo. Yo creo que también es importante que aquí entren la academia y que entren las organizaciones de la sociedad civil para que haya más voces alrededor de esta discusión y podamos realmente tener una legislación digna y acorde a los tiempos que estamos atravesando, Juan. Jesús, pero ¿cuándo? 2012, 2023, bien lo decías, 11 años, dieron prácticamente un año para subir esta legislación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hace falta ganas? ¿Le hace falta ganas al gobierno? ¿O qué es lo que está ahí pausando esta legislación? Pues mira, yo creo que efectivamente yo creo que lo que falta es que haya más voluntad por parte de las fracciones parlamentarias. A mí siempre me parece que en estos asuntos que requieren de infraestructura, que requieren de regulación, de pronto son entre áridos y aburridos, ¿no? Para la población a veces, y también lo son sin duda para la clase política.
La clase política en general prefiere hacer obras que se vean, hacer obras mucho más deslumbrantes, espectaculares, y pues poner tuberías no necesariamente lo es, ni arreglar tuberías necesariamente brinda los suficientes réditos políticos. Entonces me parece que es un cambio que necesitamos en este sentido. Y desde luego, pues siempre se pone en la mesa como una prioridad. Esta legislatura sin duda así lo ha hecho y ha hablado de un Fondo Nacional de Recursos Hídricos que requiere de alrededor de 600 mil millones de pesos, pero la discusión sigue atorada. Entonces yo creo que ideas hay y yo creo que sí hay actores que quieren avanzar, pero me parece que necesitamos empujar más y creo que para esto pues es importante que en espacios como el que tú nos brindas, Juan, podamos hablar de esto y que aprovechemos, aunque sea fechas como el día de hoy, que es el Día Internacional del Agua, pues para discutir esto, para poder, digamos, despertar más inquietud, porque sin duda el tema del agua es uno de los temas más importantes para nuestra sociedad y para nuestra supervivencia en los años por venir. Jesús, casi 3 sexenios, esperemos que aquí, en a ver si el tiempo que les resta pueden activar esta legislación para beneficio de todo el pueblo mexicano. Y sobre todo, también están dando ciertas concesiones de agua para abastecer a las ciudades, a las colonias. No tanto es del gobierno, sino son particulares. Digamos Puebla, por ejemplo, ¿no? Que el agua es carísima por ahí, ¿no? Cuernavaca, digo, es parte del gobierno, pero Puebla es una concesión que le dan a particulares justamente y te están cobrando el agua, pero carísima. Pero ahí es cuando te das cuenta justamente lo que cuesta, lo que vale y lo que debes de cuidarla también. Que no se vale tampoco sin duda, que te cuiden. Y creo que sí es importante este tema de cómo se va a poner precios y todo esto, pero desde las mismas concesiones en cómo se otorgan, cómo se transparenta su funcionamiento, porque vamos, con la regulación que tenemos actualmente, ni siquiera está claro qué se tiene que hacer para que una concesión, por ejemplo, pase de unas manos a otras. Entonces me parece que todo eso tiene que ordenarse todavía, sí, claro, pues desde lo principal, ¿verdad? Desde la ley, para que entonces sí podamos realmente discutir cuáles son las regulaciones necesarias, cómo le vamos a poner el precio al servicio del agua, porque no es el precio al agua, sino el servicio y cómo vamos a poder acceder y cómo le vamos a hacer con las personas que desafortunadamente ni así pueden pagar un servicio. Entonces, ¿qué tipo de subsidios se tienen que dar, etcétera? Yo creo que son una serie de discusiones bien complicadas, pero que urgen. Una situación todavía mucho peor es que tenemos el derecho a este vital líquido, todos los mexicanos o la humanidad por completo, pero cuando no pagas te lo cortan, así de sencillo. Cuando la ley también, o esta legislación o la antigua, determina que mínimo 1 hilito tienes que tener para tus servicios básicos, aún así lo cortan por completo. Hace falta esta ley inmediatamente, que regule justamente este tipo de atropellos que le están haciendo a los ciudadanos que tienen derechos. Sin duda, y sobre todo porque creo que a veces también dentro de esta discusión no se ponen o no se toman en cuenta suficientes datos que nos reflejan quién usa el agua, para qué la usa. Entonces, en ese sentido, también creo que la legislación tiene que contemplar el monitoreo. En México, en todo el país, pues el 76% del agua se utiliza para uso agropecuario. Entonces, eso me parece muy importante. Desde luego, en la zona metropolitana del Valle de México se utiliza muchísimo más el agua para el consumo de las personas, ¿verdad? Para el abastecimiento público. Pero aún así me parece que es bien importante tener el monitoreo para saber exactamente cuando alguien, por ejemplo, no puede pagar, qué es lo que está pasando, cuál es el problema que está ocasionando o no. Entonces, me parece que todo este tipo de discusiones se tienen que tener para tomar decisiones pues basadas en evidencia, para empezar, pero sobre todo con un sentido social y de competitividad, sin duda. Bueno, nos resta decir que cuidemos el agua. Finalmente, mientras llega una legislación, aprovechemos al máximo este vital líquido, aprovechemos el agua de lluvia, hay veces no, y aprovechar también pues el agua que es beneficio para todos. Jesús Carrillo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros esta tarde aquí en La Voz de la Ciudad. ¿Algo más que nos quieras comentar antes de irnos? Efectivamente, yo creo que tenemos que cuidar el agua y exigir que quienes son responsables de ella lo hagan con mucho cuidado.
Muchísimas gracias a ti por la invitación, Juan. Estamos en comunicación. Jesús Carrillo, ahí te encontramos, ahí están tus redes, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchísimas gracias por conectarte esta tarde con nosotros. Te esperamos. Hasta Muy pronto. Gracias, muchísimas gracias.